Bueno, vamos a empezar con la asignatura. ¿Vale? Vamos a ver una introducción. Esta parte es un poco ligerita, ¿de acuerdo? No es demasiado densa. Entonces vamos a ver en primer lugar qué son las aplicaciones distribuidas, ¿vale? Y si nos da tiempo hoy, que no sé si nos dará tiempo, hablaremos un poquito de los problemas propios de aplicaciones distribuidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una aplicación distribuida? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podríamos definir una aplicación distribuida? Ya lo he dicho un poco en la presentación, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de ello en la presentación. Aplicaciones que se ejecutan en diferentes máquinas, bien, que se comunican a través de la red, bien, y además que a ojos del usuario parece una única aplicación, ¿vale? Pero por detrás son diferentes aplicaciones o servicios, ¿vale? Cooperando entre sí, ¿vale? Entonces, básicamente podemos hablar de un conjunto de componentes independientes que se ejecutan típicamente en diferentes máquinas, pero que dan al usuario la impresión de constituir una única aplicación, ¿vale? Cuando yo me conecto a Gmail, ¿vale? No estoy pensando en todas las máquinas que pueda haber detrás soportando eso, ¿vale? A ojos del usuario, Gmail es una aplicación de correo electrónico, ¿vale? Aunque por detrás en realidad es una aplicación distribuida con un montón de componentes que están colaborando entre sí, ¿vale? ¿Ejemplos de aplicaciones distribuidas? Bueno, pues ya hemos hablado de algunos de estos: Facebook, Twitter, ¿vale? Por ejemplo, Emule o BitTorrent, ¿vale? Para compartición de archivos, correo electrónico, juegos en red, ¿vale? Ahora es muy habitual, ¿de acuerdo? Si tenéis consola en casa, ¿vale? Jugar en red. Aplicaciones de comercio electrónico, ¿vale? Este tipo de aplicaciones mueven muchísimo dinero, ¿vale? Bueno, aquí aparecen Amazon, eBay, ¿vale? Podríamos poner también al gigante este chino, ¿cómo se llama? Eso, ¿vale? Entonces, ¿vale? Todas estas aplicaciones en realidad son monstruos de aplicaciones, ¿de acuerdo? Yo me conecto a Amazon, ¿vale? Y veo una interfaz web, ¿vale? Que no parece muy complicada, pero lo complicado es lo que hay por detrás, ¿vale? Y cómo Amazon, imaginaros, puede darte soporte aunque fallen algunos de sus servidores, ¿vale? Aunque haya problemas en la red. O sea, no se puede permitir dejar de vender por el hecho de que hay un corte de luz, ¿vale? Y se le vaya al traste un CPD, ¿vale? Un centro de datos, ¿vale? Donde tiene las máquinas virtuales. No se lo puede permitir. Entonces, ¿qué hace este tipo de gente? Pues ya hablaremos de ello, pero replica los servidores en diferentes zonas geográficas. Que parece una tontería, ¿vale? Pero hay un terremoto, ¿vale? O hay cualquier historia, ¿de acuerdo? Y se queda toda una región geográfica sin internet, y resulta que tú no puedes vender por internet. Pues esos son miles de millones de euros perdidos por la empresa, ¿de acuerdo? Entonces prefieren hacer un esfuerzo económico en tener sus servicios replicados en diferentes zonas geográficas para poder dar servicio siempre, pase lo que pase, ¿vale? Luego, además, típicamente, cuando una aplicación fijaros que aquí, ¿vale? Todas estas, la mayoría de estas aplicaciones, quitando el Emule y el BitTorrent, ¿vale? Son aplicaciones que utilizan internet, ¿vale? A las cuales accedemos a través de internet, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente tú quieres dar servicio a tus usuarios desde servidores que estén cercanos a ellos, para que no tarde la página 5 minutos en cargar, ¿vale? No es lo mismo que Amazon te esté sirviendo la página desde un servidor en Irlanda que te la esté sirviendo desde un servidor en California. Entonces, la experiencia del usuario es mucho peor si el servidor está en California, ¿de acuerdo? Entonces, además de temas de fallos que se puedan producir, hay también temas relacionados con la experiencia del usuario, ¿vale? En comercio electrónico es muy importante la velocidad de carga de las páginas, ¿vale? No recuerdo los datos exactamente, pero a partir de cierto umbral, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, 500 milisegundos, ¿vale? Si tú en lugar de 500 tardas 600, resulta que la mitad de la gente que potencialmente podría comprarte un producto se va a otro lado a comprarlo, porque no estamos acostumbrados a esperar, ¿vale? Y al final, como ese producto te lo puede comprar a ti o lo puede comprar al otro, ¿vale? Porque al final son los mismos productos, pues como no des una buena experiencia de compra, la gente se va a otro lado a comprar, ¿vale? Y estás perdiendo usuarios por un incremento de 100 milisegundos en el tiempo de respuesta de tus peticiones, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas para determinados contextos son muy importantes, ¿vale? Veremos también y hablaremos de cómo medir la latencia en las peticiones, ¿vale? De nuestra aplicación web.
¿Por qué construir aplicaciones distribuidas si resulta que es más complicado? ¿Vale? Pues precisamente por esto que estamos hablando, ¿vale? Porque yo tengo que dar servicio a mis usuarios, bien porque el usuario me lo está pagando, bien porque yo estoy ganando dinero con ese servicio que le estoy ofreciendo, ¿vale? Puede ser que yo le esté vendiendo, que yo le esté permitiendo comprar a través de mi web, ¿vale? Entonces me estoy llevando un margen de beneficio y me interesa vender cuanto más mejor, ¿vale? O puede ser que me hayan contratado un servicio. No, mira, yo contrato, ¿vale? Por ejemplo, un servicio, yo qué sé, de mensajería instantánea, privado para mi empresa. Pues ese servicio tiene que estar funcionando. Si no funciona, el dueño de la empresa me va a llamar y me va a decir, oye, yo te estoy pagando por un servicio que no me estás dando. ¿De acuerdo? Entonces, típicamente queremos ofrecer el mejor servicio posible, ¿vale? Sin embargo, es más complicado construir aplicaciones distribuidas que aplicaciones monolíticas, ¿vale? Hay que pensarlo primero cómo parto la aplicación en partes autónomas, ¿vale? Hay ciertos particionamientos que están claros. La parte del servidor y la parte de la base de datos, ¿vale? Eso suele estar bastante claro, ¿eh? Pero hay veces que incluso el servidor se convierte en una aplicación excesivamente grande que me interesa partir en cachos más pequeños, ¿vale? Y hacer varias aplicaciones más pequeñas que cooperen entre sí. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo intercomunicamos esas aplicaciones? ¿Vale? ¿Y qué hacemos? ¿Todas tiran contra la misma base de datos o partimos también la base de datos y cada una que tenga su base de datos? ¿Vale? Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en consideración, ¿vale? Además, tenemos aplicaciones corriendo en diferentes máquinas que se tienen que comunicar y yo tengo que decidir cómo se comunican. ¿Qué protocolos utilizo? ¿Vale? ¿Utilizo un middleware? ¿Vale? ¿Lo hago todo con servicio web? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues depende de las características de tu aplicación, ¿vale? Si quieres eficiencia, a lo mejor te interesa hacerte un protocolo propio, ¿vale? Si no necesitas una ultra eficiencia impresionante, pues a lo mejor puedes hacerlo basado en servicio web, que es bastante más sencillo, ¿eh? Además puede haber problemas en la red. ¿Cómo? ¿Que no hay internet? No vamos a casa, ¿no? O sea, si no hay internet no se puede trabajar. No, o sea, vamos a ver, la aplicación tiene que seguir dando servicio aunque ciertos nodos de la red se caigan o aunque la red falle. A lo mejor los nodos no se han caído, pero no hay acceso a ellos, porque lo que se ha caído es la red, ¿vale? Bueno, pues hay que buscar la forma de seguir dando servicio aunque eso suceda, ¿eh? Entonces, claro, la pregunta de todo esto es, bueno, ¿y merece la pena? O sea, meterse en todo este fregado, ¿vale? ¿Merece realmente la pena? Pues como todo, depende. Si estás montando una paginita web, ¿vale? Tú y un colega, básicamente para ofrecer, yo qué sé, vuestros conocimientos de, no, mira, yo es que sé mucho de recompilar el kernel de Linux. Entonces ponemos una paginita web donde decimos que te damos soporte si necesitas recompilar tu Linux para usos específicos, no sé qué. Pues a lo mejor si te cae la web tampoco pasa nada. Al día siguiente te conectas, lo arreglas, la pones en pie, ¿vale? Ahora, si estás vendiendo un servicio, entonces sí es importante, ¿vale? Si tú le estás dando, por ejemplo, a el tendero de la esquina, ¿vale? Le estás cobrando porque tenga una paginita web en tus servidores con un modulito de comercio electrónico para que él pueda vender sus productos por internet y se te cae el servidor, pues es que el tendero va a venir a tirarte de las orejas, ¿vale? Ahí es que tienes que tener un mecanismo, ¿vale?, que te permita recuperarte de eso. Que el mecanismo pueden ser muchas cosas, puede ser simplemente que te salte una alarma y entonces tú te conectas, te levantas a las 3 de la mañana con los ojos pegados, ¿vale? Abres el portátil, te conectas a tu servidor e intentas levantar la cosa, ¿vale? A lo mejor tardas una hora, ¿vale? Bueno, tampoco se ha enterado nadie, ¿de acuerdo? Si son las 3 de la tarde, a lo mejor sí que se entera alguien, pero bueno, a lo mejor para ti, pues tener una hora de servicio caído es razonable, o a lo mejor no, ¿vale? Ya depende también del contrato que firmes con el cliente, ¿vale? Pero evidentemente, cuanto más grande va siendo la empresa y más servicio o más clientes tiene, pues más importantes son estos detalles, ¿vale? Y además es posible que a lo mejor no pueda haber alguien que se levante a las 3 de la mañana para arreglar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber mecanismos que te permitan recuperarte de este tipo de problemática. Por ejemplo, pues si detecto que se me ha caído el servidor, automáticamente levanto otro, ¿vale? Levanto otro que sé que tarda 5 minutos en una plataforma cloud, ¿vale? Y en 5 minutos está la cosa andando otra vez. Y ya investigaré por qué se me ha caído el otro servidor, ¿de acuerdo? Si mi aplicación permite hacer ese tipo de cosas,
pues es muy cómodo recuperarte ante fallos que pueda haber en los servidores, ¿vale? Entonces, típicamente razones por las que hacemos aplicaciones distribuidas es, por ejemplo, soportar un número grande y creciente de datos, ¿vale? En Facebook, bueno, estos son datos ya antiguos, ¿vale? Estos son datos, yo creo, de 3 o 4 años. Se calculaba que había unos 800 millones de usuarios, ¿vale? Yo creo que ahora habrá más de 1.000 millones. Pues tenemos un problema, ¿vale? O sea, 1.000 millones de usuarios no son ninguna tontería, ¿de acuerdo? Cada usuario tiene un muro que tiene mensajes, comentarios, imágenes, vídeos, ¿vale? Todo eso es una cantidad de datos que probablemente no la podríamos escribir en la pizarra de la cantidad de ceros que tiene, ¿de acuerdo? Si cada usuario tuviera 1 mega de información, solo 1 mega, que lo ocupas con una foto en alta definición hecha con tu cámara, ¿vale? Alcanzable fácilmente con 2 o 3 imágenes, digo, incluso una, estaríamos hablando de 800 teras, ¿vale? La realidad es que hay 2,5 billones de imágenes subidas mensualmente. Estos son datos de 2009. 2,5 billones con B, ¿vale? Que se suben cada mes. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, pues aquí tenemos un problema. Todo esto no lo puedo tener guardado en una máquina, ¿vale? No hay disco duro en el mundo suficientemente grande para soportar eso. Entonces, hay que repartir los datos entre diferentes máquinas, ¿vale? Necesito repartir los datos entre diferentes bases de datos o sistemas de ficheros, ¿de acuerdo? Por no hablar además de que esos datos típicamente tienen que estar replicados, ¿vale? Que si si pierdo un servidor con una base de datos, los datos que hubiera dentro de esa base de datos estén replicados en otro lado, ¿vale? Que no los pierda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se calcula que 175 millones de usuarios se conectan al día a Facebook, y estos son datos de 2010, ¿vale? 175 millones de usuarios haciendo consultas, ¿vale? En Facebook todos los días, ¿vale? Pues esto, una aplicación web sencillita en un único servidor, pues no da abasto, ¿vale? Ahí hay que buscarse mecanismos para repartir esa carga entre diferentes aplicaciones web, ¿vale? Incluso si los usuarios se distribuyeran uniformemente a lo largo del día, estaríamos hablando de más de 2.000 peticiones por segundo, ¿de acuerdo? Y con picos de acceso, ¿vale? Como lo que decíamos antes, de las 6 de la tarde, pues donde eso se va mucho más arriba. ¿Bien? Además, no son 2.000 peticiones por segundo de hacer un get a una página HTTP, no. Hay gente subiendo fotos, hay gente subiendo vídeos, es decir, hay un tráfico de red, ¿vale? De recursos de red importante, ¿vale? Un consumo de red enorme, ¿de acuerdo? Pero son peticiones que tardan, ¿vale? Porque si las peticiones no tardan nada, un servidor puede soportar 2.000 peticiones por segundo sin mucho problema. Pero si las peticiones empiezan a alargarse en el tiempo, dependiendo de cómo esté implementado el servidor web, podemos tener un problema, ¿vale? Nos podemos quedar sin hilos, si el servidor es concurrente, ¿vale? O utiliza una concurrencia basada en hilos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de detalles son importantes, ¿vale? Entonces, aquí hacen falta típicamente varios servidores atendiendo peticiones. Y cuando hay picos, levanto servidores, y cuando esos picos descienden, los apago para ahorrar, ¿vale? Porque aquí estamos hablando continuamente de que este tipo de aplicaciones viven en la nube, ¿vale? Y en la nube a mí me cobran, ¿vale? Por los recursos que yo estoy usando en la nube. Así que cuanto más servidores, más me cobran. Entonces, sí, yo quiero incrementar el número de servidores cuando hay un pico, pero quiero decrementarlo cuando ese pico pasa, ¿vale? Para no estar pagando de más, ¿eh? Entonces, bueno, al final lo que buscamos básicamente es elasticidad, ¿vale? La elasticidad se refiere a la forma en la que una aplicación soporta el aumento y disminución de los recursos y usuarios del sistema. Entonces, cuando aumentan los recursos, pues el servidor se puede quedar sin capacidad de almacenamiento, ¿vale? Está la gente, venga a subir imágenes, si yo esas imágenes las estoy guardando en una base de datos, pues puede llegar un momento que me quede sin espacio en el disco, ¿vale? Además, cuanto más datos, más cuesta hacer las búsquedas, ¿vale? Porque yo tengo que buscar, ¿vale? En un repositorio mucho más grande de información, ¿eh? Cuando aumentan los usuarios, ¿vale? El número de gente accediendo a mi página web, el servidor tiene que atender un mayor número de peticiones, ¿vale? Las peticiones, por tanto, van a ir tardando más porque el servidor tiene un número de cores, ¿vale? Y puede atender lo que pueda atender,
Cuantas más peticiones, pues lo que va a suceder es que las peticiones van a ir tardando cada vez más, ¿vale? Y eventualmente puede llegar un momento en el que incluso el navegador nos empiece a dar timeouts, ¿vale? Es decir, esta petición no tarda demasiado, ¿vale? Típicamente cuando una petición tarda más de 30 segundos, salta un timeout, ¿vale? Y entonces es cuando se nos pone el navegador como diciendo no puedo cargar la página, ¿eh? A lo mejor el servidor está vivo, pero hay tantas peticiones concurrentes que está tardando mucho, ¿vale?, en procesarlas, ¿eh? Y luego además hay que tener en cuenta que los usuarios pueden estar lejos geográficamente, con lo cual las latencias aumentan, ¿vale? Yo a lo mejor empiezo con una empresita pequeña aquí en España, ¿vale?, y digo, bueno, me voy a expandir. Venga, pues me voy a Inglaterra. Bueno, vale. A Inglaterra podría dar servicio desde mis servidores en España. Yo creo que la latencia no se vería muy afectada. Pero ahora doy el salto, cruzo el charco y me voy a Estados Unidos. Pues igual me interesa hacer una réplica de mi sistema en servidores en Estados Unidos. Pues la gente que se esté conectando va a observar ya una latencia, ¿vale?, algo mayor, ¿de acuerdo?, que la gente que está en España, ¿vale? Ahí ya la latencia empieza a ser una cosa a tener en cuenta. Entonces me puede interesar replicar todos mis servicios en otra región geográfica, ¿vale?, con el objeto de disminuir estas latencias, ¿vale? Bueno, las aplicaciones distribuidas, ¿vale?, pueden ser de muchos tipos. Entonces, en concreto hay un tipo de aplicaciones distribuidas que no vamos a estudiar aquí, que son las que están orientadas principalmente al cómputo distribuido, ¿vale? Es decir, hacer grandes cálculos utilizando un número grande de cores, típicamente repartidos en diferentes máquinas, ¿vale? Entonces, no sé si habéis oído hablar del proyecto SETI o del proyecto Folding, ¿vale? El proyecto SETI es que ya es un poco antiguo, igual no habéis oído hablar de él, pues básicamente está basado en la búsqueda de vida extraterrestre, ¿vale? A partir de toda la información que recoge la NASA y bueno, y no sé si la Agencia Europea también, del espacio, de ondas de radiofrecuencia, toda esta historia, ¿vale? Pues toda esa información está guardada y almacenada, y entonces hay algoritmos que se dedican a buscar dentro de esa información patrones que puedan indicar inteligencia, ¿vale? Pues por ejemplo, a lo mejor a 100 millones de años luz, todos los programas de radio que se están emitiendo continuamente aquí en la Tierra, pues cuando llegan las ondas para allá, aunque estén muy atenuadas, se puede detectar cierto patrón y dice, coño, esto no es un patrón de un ruido, ¿vale?, por así decirlo, del universo profundo, esto es una cosa artificial, ¿vale?, que a lo mejor ha hecho una raza inteligente, ¿vale? Entonces, es un proyecto orientado a buscar ese tipo de patrones dentro de datos obtenidos, registrados, ¿vale?, por la NASA. Entonces, tú puedes unirte al proyecto SETI y cuando tu CPU está ociosa, ¿vale?, esos algoritmos se están ejecutando en tu CPU y están enviando los resultados a donde sea que se almacenen los resultados, ¿vale? Entonces, un proyecto de cómputo distribuido. ¿Qué es lo que hace falta? Mucha capacidad de cómputo, ¿vale? Pues son algoritmos que tienen que trabajar sobre una cantidad enorme de datos, ¿bien? O el proyecto Folding, ¿vale?, que lo que estudia es el plegado de las proteínas, ¿vale?, que tiene mucho interés, sobre todo, por ejemplo, en el estudio del cáncer, ¿vale? Pues es otro proyecto orientado precisamente a cálculo distribuido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de aplicaciones básicamente lo que necesita es una gran cantidad de cómputo, ¿vale? Entonces aquí ¿vale?, aquí tenéis, por ejemplo, ¿vale?, algunos ejemplos de según la arquitectura, ¿vale?, el número de teraflops que son capaces de procesar, ¿vale?, y bueno, el número de CPUs, esto concretamente que es para el proyecto SETI, ¿vale?, que están ejecutando trabajo útil para el proyecto SETI, ¿vale? Entonces aquí se muestran un poco esos datos. Estos son datos bastante antiguos, ¿vale? Entonces hay gente, por ejemplo, haciendo esto incluso en PlayStation, ¿vale? Y hay algoritmos diseñados específicamente para correr en la PlayStation, ¿vale? Ya cuando tú no estás usando la PlayStation, ¿de acuerdo?, pues la puedes tener enchufada a la red y se están ejecutando ese tipo de algoritmos. Ya digo que esto no es un tipo de aplicación, que aunque sí son distribuidas, no es un tipo de aplicación que vamos a ver aquí en la asignatura, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones tienen que ver más sobre todo con la algorítmica, de cómo distribuir, ¿vale?, una carga de trabajo entre muchas máquinas, ¿eh? Y esto, de hecho, entronca típicamente con Big Data, ¿vale? Que de hecho tenemos un máster aquí en la escuela dedicado a Data Science, ¿vale? Se llama el máster, ¿vale?, pero básicamente es Big Data.
Entonces, otro tipo de aplicaciones distribuidas, que son las que vamos a ver más aquí, ¿vale? Son las que básicamente ofrecen servicios, ¿vale? Por ejemplo, servicio de correo electrónico, servicio de listas de correos, buscadores, ¿vale? Son aplicaciones que me ofrecen un servicio y que típicamente por el volumen de peticiones que tienen que soportar o de datos que tienen que manejar, pues son aplicaciones que han tenido que ser desarrolladas como aplicaciones distribuidas, ¿vale? De manera nativa. Las redes sociales son otro tipo habitual de aplicaciones distribuidas, ¿vale? Aquí, además de la carga, ¿vale? Está también un problema importante, que es el de los datos, ¿vale? Y además en algún tipo en algunas de estas es especialmente importante también el procesamiento casi en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, en Twitter, donde los mensajes son tan cortitos, ¿vale? Pues la actualización más o menos en tiempo real del timeline, pues es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Si tu timeline solo se actualiza una vez cada 5 horas, pues es que eso no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, para poder tener un timeline que efectivamente sea dinámico, también hace falta meter máquinas. Entonces, aunque las aplicaciones distribuidas vemos que pueden ser de muchos tipos, en general comparten algunas propiedades, ¿vale? Por ejemplo, son heterogéneas, ¿vale? A nivel de red, a nivel de hardware, incluso a nivel de sistema operativo. A nivel de red, ¿vale? Porque esas aplicaciones pueden estar viviendo en infraestructura que se comunica a través de diferentes tipos de red, ¿vale? Puede ser que tenga red Ethernet, red 3G, red satélite, ¿vale? Puede parecer una tontería, pero la aplicación que tú tienes en el móvil se está conectando con un servidor a través de una red 3G o 4G. Eso no es despreciable, ¿vale? Porque eso tiene un ancho de banda determinado, ¿vale? Entonces habrá que optimizar las comunicaciones de la aplicación del móvil, de Twitter, por ejemplo, con los servidores de Twitter. Es decir, no me mandes la misma información que me mandas a una página web normal, porque yo a lo mejor tengo mucho menos ancho de banda, ¿vale? Entonces, hay veces que, por ejemplo, la forma de comunicarse es diferente en función de si tengo que servirle los datos a un navegador web a través de una conexión típicamente tipo Ethernet, ¿vale? O si tengo que servirle los datos a una aplicación móvil. A nivel de hardware, pues también son heterogéneas, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de servidores, porque yo puedo estar accediendo a la aplicación a través de un portátil o de una consola o de un móvil. Hay diferentes tipos de arquitecturas, x86, x86-64, ARM, ¿vale? Entonces, este tipo de detalles también pueden ser relevantes a la hora de construir la aplicación, ¿vale? Y a nivel de sistema operativo, porque yo tendré que decidir si mi aplicación va a utilizar servidores Linux, Windows, una mezcla de ambos. A nivel de lenguaje de programación, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿vale? Las aplicaciones distribuidas típicamente son políglotas. La aplicación distribuida así por antonomasia, que es la aplicación web, ya de por sí en el frontend tiene JavaScript y en el backend suele tener otra cosa. Digo suele porque ahora los de JavaScript están entrando en el backend también con un proyecto que se llama Node.js, ¿vale? Entonces tú puedes desarrollar el backend en JavaScript también, ¿vale? Con Node. Pero típicamente, ¿vale? El backend pues está hecho en PHP, en Ruby on Rails, en Java, ¿vale? En Python, ¿de acuerdo? Entonces ya de por sí tenemos dos lenguajes, ¿vale? Típicamente hay un tercer lenguaje, porque si yo tengo una base de datos, pues también está por ahí SQL, ¿vale? Que aunque sea poco, pues algo de SQL tendré que escribir también, ¿eh? Entonces son heterogéneas también en el lenguaje de programación, ¿vale? Pero es que además, cuando yo tengo aplicaciones distribuidas, ¿vale? Donde mi aplicación está partida en varios cachos, ¿vale? Y cada cacho se ocupa a lo mejor de una cosa específica, me puede interesar no programar todos los cachos en el mismo lenguaje, sino elegir el mejor lenguaje, el lenguaje más adecuado para cada tarea, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que tengo una aplicación que una parte de la aplicación se dedica a hacer procesamiento en tiempo real de Twitter, porque hace lo que llaman, por ejemplo, análisis de sentimiento, ¿vale? Que es que tú tienes una marca, ¿vale? X, y quieres ver cómo te ven, cómo ve la gente a tu marca en Twitter. Pues mira, has hecho una cosa que es una cagada porque has hecho no sé qué y la gente te está poniendo a caer de un burro,
¿vale? Bueno, esto es lo que se llama el análisis de sentimientos, ¿vale? El sentiment analysis, ¿vale? Que se hace en las redes sociales, ¿vale? De cómo perciben los usuarios una marca. Pero bueno, pues podrías tener un servicio, ¿vale? Que las marcas te contratan a ti y tú haces ese análisis y tienes una parte de web donde presentas los resultados de tu análisis, pero luego otra parte de la aplicación tiene que hacer el análisis, ¿vale? Entonces a lo mejor la parte de web la programas en Java más JavaScript, ¿vale? Y la parte de realizar el análisis de sentimientos la programas, por ejemplo, en Python, ¿vale? Que es un lenguaje con librerías muy potentes orientadas al análisis de datos, ¿de acuerdo? Entonces, es la misma aplicación, es una aplicación distribuida, ¿vale? Que consta de varias partes y no todas las partes tienen por qué estar programadas en el mismo lenguaje, ¿sí? Y luego, por último, a nivel de librerías o tecnologías involucradas, ¿vale? Puede que esté utilizando tecnología servlet para servir las páginas web, ¿vale? Pero luego está haciendo invocación remota de métodos a través de algún mecanismo de comunicación de bajo nivel para comunicarme con la parte, por ejemplo, de análisis de sentimientos, o estoy utilizando una librería de caché aquí y otra allí porque me interesa por las razones que sean, ¿vale? Es decir, que las tecnologías utilizadas también son muy variadas, ¿vale? Entonces, esto pues también es un reto, ¿eh? A la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones. Luego otra cosa que, bueno, más que una característica es una cosa deseable, ¿vale? Si tenemos una aplicación distribuida, es que sea extensible, ¿vale? La extensibilidad habla de la capacidad de añadir servicios o funcionalidades nuevas al sistema. Por ejemplo, tengo Facebook y le pongo un chat, ¿vale? Entonces, si mi aplicación es extensible, no me costará 7 años añadirle un chat, ¿vale? Porque si tardo 7 años en añadirle un chat, a lo mejor llega a Google, ¿vale? Monta el Google Plus, le pone un chat, usa el chat que ya tiene el de toda la vida ese, el Gtalk, ¿vale? Y se pone por delante de ti en el mercado, ¿vale? Entonces, la extensibilidad también es importante porque como este tipo de aplicaciones son especialmente complejas, en el sentido de que, claro, son varias aplicaciones trabajando juntas, ¿vale? Pues el número de problemas que puedes tener a la hora de añadir una nueva aplicación a cooperar con las anteriores también puede ser más complicado. Bueno, entonces hay que intentar acotar esa complejidad, ¿vale? Y pensar en la extensibilidad, ¿vale? Si es que creemos que pueda ser una cosa necesaria para nuestro sistema, ¿vale? La seguridad es un tema también muy importante, porque aquí no tenemos una aplicación monolítica, ¿vale? Que en una aplicación monolítica pues es más complicado romper la seguridad, porque te tendrías que meter en la máquina, meterte en el proceso, ver, ¿vale? Aquí es que tenemos varias aplicaciones comunicándose entre sí. ¿Y qué protocolos utilizan? ¿Lo hacen en claro? ¿Lo hacemos todas las comunicaciones por SSL para protegerlas? ¿Vale? ¿Dónde están las claves privadas? ¿Vale? Si hacemos una comunicación por SSL. Hay una serie de detalles, ¿vale?, de seguridad que son importantes, ¿de acuerdo? Además hay sistemas que están alejados geográficamente. Imaginaros un cajero, ¿vale?, y el ordenador del banco. Bueno, pues son dos cosas que están completamente alejadas el uno del otro, ¿vale? ¿Por dónde viaja esa información? ¿Vale? ¿Hay una comunicación, hay un cable dedicado, por así decirlo, o va a través de internet? Porque si va a través de internet, vamos a tener que tener muchísimo cuidado, ¿vale?, con las comunicaciones, ¿eh? Luego, además, necesito capacidad de confirmar quién está en el otro extremo. Imaginemos la aplicación que hablábamos antes de análisis de sentimientos. Pues a lo mejor nuestra aplicación Python que hace el análisis de sentimientos necesita identificar al servidor web para que cuando el servidor web le pida los datos diga, vale, tú eres efectivamente el servidor web al que yo le tengo que dar los datos, y no cualquiera que pase por ahí y le pida los datos de sentiment analysis de uno de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, si hay que identificar al otro extremo, ¿vale?, pues hay que poner los mecanismos necesarios para ello, ¿de acuerdo? Y luego está además otro tipo de seguridad, ¿vale?, que es la seguridad ante ataques al sistema, ¿vale?, que son los denominados ataques por denegación de servicio, o más habitualmente los ataques por denegación de servicio distribuidos, donde un montón de máquinas se dedican a atacar a una página web, ¿vale?, hasta tumbarla, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo buscar formas también de protegerme ante esos tipos de ataques. De hecho, no sé si estáis muy al loro de estos temas, pero cada vez más las empresas están haciendo públicos los ataques, ¿vale? Y no solo hacen público el ataque, sino el análisis post-mortem que hacen después del ataque,
¿vale? Que básicamente consiste en intentar ver de qué manera, si es un ataque por denegación de servicio, pues qué servidores eran los que estaban haciendo el ataque, ¿vale? De qué manera consiguieron solucionarlo para que no le tumbaran la página web, ¿vale? Que hay veces que hacen trucos con el DNS, ¿vale? Para que redirigir el ataque hacia otro lado, ¿vale? Y yo seguir siendo capaces de dar servicio, ¿vale? E incluso si hay ataques de estos que se te meten en las máquinas y te hacen cualquier barra basada, pues hacer un análisis de cómo entraron a la máquina, qué filtros de seguridad consiguieron superar, qué es lo que pudieron hacer en la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez es más habitual que las empresas que quieren ganarse una reputación, ¿de acuerdo?, en los servicios que ofrecen, publiquen este tipo de análisis, ¿vale? No sé si habéis oído alguna vez que se ha caído Amazon, ¿vale? Pues suelen publicar, ¿vale?, las causas de, ¿vale?, el análisis que hacen a posteriori, que es lo que se llama el análisis post-mortem, lo suelen publicar. Al principio era muy así porque, claro, parece como que se ha caído Amazon, parece como que puede la gente entrar en pánico, pero cada vez es más habitual que se dé información de este tipo, ¿vale? Luego, la escalabilidad es una cosa básica en aplicaciones distribuidas, ¿vale? Entonces, una aplicación es escalable, decimos que es escalable si sigue funcionando aunque aumenten el número de recursos que debe gestionar o el número de usuarios que están haciendo a ella, ¿vale? Entonces, la escalabilidad se puede conseguir de diferentes maneras, que puede ser aumentando el número de servidores, ¿vale?, si es que tenemos que responder a una carga grande de accesos, ¿vale?, o distribuyendo los datos, ¿vale?, si es que tenemos que manejar un volumen cada vez más grande de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos que montar la aplicación para la declaración de la renta, ¿vale?, una aplicación web, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener los datos de todos los ciudadanos de España con sus datos que tenga almacenados la agencia tributaria, ¿bien? Pues a lo mejor no es interesante tenerlo todo en la misma base de datos, incluso aunque cupiera, porque hacer una búsqueda ahí, ¿vale?, entre 40 millones de personas, pues puede ser un horror. Entonces, quizás nos interese separarlo en diferentes bases de datos por apellido, por ejemplo. Entonces, de la A a la D, aquí. De la E a la no sé cuánto, allí. Y así. Lo vamos separando por contenidos, es lo que se llama hacer sharding de la base de datos. Es decir, tengo N base de datos y cada base de datos gestiona un determinado conjunto de datos, ¿vale? Entonces, ¿que yo tengo que buscarme los datos de Pepito Flores? Pues tengo que saber qué base de datos es la que tiene los datos de la F, ¿vale? Y me voy ahí y recupero los datos de ese tipo. Esa consulta es mucho más eficiente que si yo tengo que buscar en todo el registro completo de usuarios, ¿vale? Entonces, esto es a lo que me refiero cuando hablamos de distribuir los datos, ¿vale? Particionarlos, de forma que sean accesibles. No solamente que se puedan almacenar, ¿vale?, porque si lo tuviéramos todo junto a lo mejor ni siquiera nos cabía, sino que además se pueda mejorar la eficiencia de las consultas, ¿vale? Luego hay otro tipo de implicaciones, ¿vale?, como si hay referencias entre unos datos y otros, pues habrá que ver, porque si caen en bases de datos distintas, pues a lo mejor tengo que hacer dos consultas en lugar de una, a dos bases de datos, pero bueno, ¿vale?, en principio por lo menos me permite aligerar el problema de acelerar las consultas y de ser capaz realmente de guardar los datos, ¿vale? Entonces, en general, el problema es que hacer una aplicación escalable requiere un coste de desarrollo, es decir, no suele ser transparente, ¿vale?, sino que yo tengo que poner un poco de esfuerzo como desarrollador para que mi aplicación pueda ser realmente escalable, ¿vale? Y además hay que sumar el coste económico. Cuantos más servidores, más inversión tengo que hacer, ¿vale? Y además me cuesta también más el mantenimiento, ¿de acuerdo? Mantener una aplicación que está corriendo en un único servidor es más sencillo que mantener una aplicación que está corriendo en 1000 servidores, ¿vale? Cuando empiezo a tener un número elevado de servidores, yo ya no puedo estar mirando cómo va cada servidor, empiezo a necesitar herramientas potentes de monitorización, de alarmas que me vayan avisando, ¿vale?, que me digan mira, esta máquina está fatal, o incluso que la tiren ellos abajo y la sustituyan por otra, etcétera, etcétera, ¿vale? No puedo estar yo, ¿sabes?, mirando cada servidor, mucho menos imaginaros que tengo que actualizar la versión de Java, ¿vale? Eso en una máquina lo puedes hacer, en 2 lo puedes hacer, en 3 ya empieza a tocarte las narices, ¿vale? Y en 4 ya hablas con el jefe y le dices dame una semana para que monte un sistema automatizado porque esto es un infierno, ¿vale?
Entonces hay herramientas, ¿vale?, que te permiten precisamente gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Hacer una actualización de una pieza de software en 1000 máquinas, de manera concurrente y transparente completamente, ¿vale? Otra cosa común a las aplicaciones distribuidas es el tratamiento de los fallos. El tratamiento de los fallos, ¿vale?, es básicamente la tolerancia a fallos, es la capacidad del sistema de enfrentarse a problemas que pueden suceder. Y no solo que pueden suceder, sino que es que van a suceder, ¿vale?, que ya lo vengo diciendo, que en las aplicaciones distribuidas no es que se vaya a producir un fallo de vez en cuando, no, es que la tónica habitual es que tenga fallos, ¿vale? Entonces hay que prepararse para ello, ¿de acuerdo? Servidores que se caen, enlaces de red que se interrumpen, discos que se dañan, ¿vale? Entonces la detección de fallos permite aplicar estrategias para corregirlos. Esas estrategias pueden ser de muchos tipos, ¿vale? Hay veces que puede ser necesario informar al usuario o a los clientes: mira, no puedo hacer esta operación porque ahora mismo no tengo conectividad con el servidor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos aplicaciones web, ¿vale?, ahora que tenemos clientes pesados en JavaScript, ¿vale?, es decir, que en realidad el código que está corriendo en el navegador es un código de JavaScript pesado, ¿vale?, pues ese código de JavaScript se tiene que preocupar también de si yo pierdo la conexión con el servidor, ¿de acuerdo? Porque es posible que la Wi-Fi me vaya y me venga. Casi todos estamos conectados hoy en día por Wi-Fi con el portátil. Tú estás viendo una web, ¿vale?, se te va la Wi-Fi momentáneamente, ¿de acuerdo? Pues lo más habitual es que la aplicación, ¿vale?, el código JavaScript, te dé algún tipo de notificación diciendo: ojo, estás offline. Si habéis usado, por ejemplo, Google Docs, te lo avisa. Te dice: ojo, estás offline, no voy a poder guardar los cambios que hagas hasta que no vuelvas a estar online, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de comportamiento es mucho mejor que te salga ahí un chorizo que te diga: se rompió todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya sabes que estás offline, ¿vale? Puedes seguir haciendo cambios, pero no se van a sincronizar con el servidor hasta que vuelva la conexión, ¿de acuerdo? La replicación de los datos también es importante, porque si se nos rompe un disco duro, ¿vale?, pues yo tengo que tener una réplica de esos datos para poder recuperarlo. No puedo dejar al cliente sin sus datos, ¿vale? Y si tengo problemas de red, pues lo que puedo intentar hacer es o bien enrutar peticiones por otro lado, ¿vale?, o bien redirigirlas a otro servidor, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, relativo a la concurrencia, cualquier aplicación distribuida es inherentemente concurrente, porque si yo tengo varias máquinas, evidentemente esas máquinas se están ejecutando concurrentemente, ¿vale? Pero además de ser concurrentes, ¿vale?, por el hecho de ejecutarse en varias máquinas, típicamente también son concurrentes internamente, que es un poco lo que habéis visto en programación concurrente, ¿vale? Porque un servidor web atiende muchas peticiones de manera concurrente y una base de datos permite acceder concurrentemente a los datos, ¿vale? Se pueden estar haciendo varias consultas de manera concurrente sobre la base de datos, incluso desde diferentes aplicaciones, ¿vale? Otra característica habitual de las aplicaciones distribuidas es la transparencia, ¿vale?, que es lo que hablábamos un poco antes. Tú accedes a Gmail y no eres consciente de todo lo que hay por detrás, ¿vale?, pero por detrás hay mucha artillería, ¿vale? Entonces, la transparencia es la ocultación al usuario de los componentes y recursos de una aplicación distribuida. Entonces, bueno, relativo a la transparencia, tenemos muchos tipos distintos de transparencia, ¿vale?, que bueno, tampoco vamos a entrar en mucho detalle aquí, ¿vale?, pero bueno, los tenéis aquí en la transparencia, ¿vale? Entonces, básicamente consiste en ocultar detalles de nuestra aplicación distribuida, ¿vale?, al usuario, al que está usando la aplicación. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, que ya es tarde, ¿vale? Mañana nos metemos a hablar un poco más en detalle de los problemas de las aplicaciones, mañana, el jueves, de los problemas propios de las aplicaciones distribuidas. Introduciremos los patrones arquitectónicos, ¿vale?